bien, buenos días. Hoy no tenemos vídeo, pero estamos aquí delante. En primer lugar, quería agradecer anoche, fue un buen tiempo porque estuvimos escuchando testimonios y había una cosa en común para todos los testimonios, ¿sí? Y es pruebas y dificultades, adversidades que cada persona pues, tiene que enfrentar y tiene que vivir. Pero una cosa común es que había fe, una fe firme y confianza en el Señor, y eso es muy importante, ¿no? Y yo agradezco la firmeza en el Señor a pesar de las dificultades. Bueno, Pablo, como vamos a ver ahora, es un ejemplo de eso. Está en la cárcel y él está firme en el Señor. También, en segundo lugar, traer los saludos de Eduardo y de Esther. La semana pasada pues teníamos a Eduardo y a Esther aquí compartiendo y siempre muy agradecidos por... Dicen que Parque nos trata tan bien, nos recibe tan bien, nos recibimos un cariño muy especial de parte de la Iglesia. Así que de su parte pues estamos agradecidos. El domingo que viene estaremos fuera porque nos han invitado a María y a mí a dar una charla sobre la vocación cristiana, una iglesia de Málaga, ¿no? Así que rogamos oración por este tema muy interesante. No se habla mucho de esto, pero hay mucho que decir también sobre el tema, así que estaremos fuera y gracias por las oraciones. Bueno, y ahora volvemos al tema que teníamos. El apóstol Pablo está a días de morir. Y en un sentido está escribiendo su última voluntad. ¿Y tú qué harías si tuvieses que escribir tu testamento, tu última voluntad y transmitirla al siguiente, en este caso a Timoteo? Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que él tiene que asumir la responsabilidad que hasta aquí había seguido el apóstol Pablo. Tarea completamente difícil. O sea, yo creo que todos, cuando alguien nos encomienda algo, la mayoría de las veces sentimos que no somos capaces, que no somos adecuados, que no lo vamos a hacer bien, que no lo sabemos hacer, ¿de acuerdo? Y este era el sentimiento que tenía Timoteo. Esto es algo que ¿quién puede compararse con Pablo? Como Josué, ¿de acuerdo? Cuando el Señor escoge a Josué en lugar de Moisés, bueno, ¿quién puede compararse con Moisés? Sin embargo, Dios sigue levantando personas para que sigan haciendo su tarea y escogió una persona que era joven, que era tímida, que tenía problemas de salud, ¿de acuerdo? Y le encomienda esa tarea tan importante de seguir transmitiendo pues, el Evangelio y la palabra de Dios a otros, ¿de acuerdo? Y entonces Pablo está dando una serie de consejos y aquí hoy vamos a ver otro de los consejos que Pablo le da a Timoteo. Le dice, capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a quedarnos solamente hoy en estos dos versículos porque hay mucho aquí para decir. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿De acuerdo? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ya había avanzado yo hace unos días en el mensaje anterior que este segundo de Timoteo está estructurado, está organizado en base a dos monosílabos que aparecen 4 veces. ¿De acuerdo? Si tenéis Biblia, ¿veis? Esto es lo bueno de tener la Biblia en papel. Porque los que tienen el teléfono ahora no pueden subrayar, ¿o sí? Se puede, ¿no? Ah, bien, pues bueno. De todas maneras, no tengo nada contra eso, pero estamos perdiendo, al venir con los teléfonos, algo que nos identificaba antes como cristianos, el pueblo del libro. Ahora somos como todo el mundo, el pueblo del teléfono. ¿De acuerdo? Así que yo, con mi Biblia aquí que se despedaza, pero creo que es importante, ¿no? Porque eso nos distingue, ¿de acuerdo? Pero muy bien, no hay ningún problema con las tecnologías y con usar la Biblia en el teléfono, ¿de acuerdo? Pero veis, ahora tenéis que subrayar esto que estaba diciendo que Pablo está tratando de decir. El primer pero tú, precisamente aparece en el capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, ¿vale? Ahí está la primera vez. La segunda, en el capítulo 2, versículo 3, en el siguiente versículo, de nuevo, tú pues sufres penalidades, ¿de acuerdo? La tercera vez aparece en el capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, ¿de acuerdo? Conducta, propósito, fe, etc. La cuarta vez aparece en el versículo 14 de ese mismo capítulo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y la última vez que aparece esta expresión, pero tú, aparece en el capítulo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Bien, ¿por qué ese énfasis y por qué el libro, como decía, se estructura en base a estos 5 pero tú? Pues porque Timoteo está llamado a hacer algo que mucha gente no hace. De hecho, Pablo ha comentado antes que había algunos cristianos que no eran ejemplo, ¿de acuerdo? Y dice, mira, hay personas que se vienen abajo cuando ven un mal ejemplo. Y dice Pablo, pero tú, ha hablado de 2 personas que no eran ejemplo, pero dice, pero tú sí que tienes que ser ejemplo. Es verdad que en la vida vas a encontrar malos ejemplos, pero tú tienes que seguir los buenos ejemplos. Por lo tanto, cuando dice pero tú, está Pablo entendiendo que Timoteo tiene que ser distinto, tiene que vivir diferente, tiene que creer diferente y optar por la manera cristiana de vivir en contraposición, a diferencia de los que viven de otra manera, de los que creen de otra manera, incluso de cómo viven otros cristianos, ¿de acuerdo? Por eso lo vimos un poquito antes. De hecho, cuando dice, tú pues, hijo mío, capítulo 2, versículo 1, el texto anterior dice, retén la forma de las sanas palabras, me abandonaron Figelo y Hermógenes. O sea, son malos ejemplos, ¿de acuerdo? Pero tú sé un buen ejemplo. Así que después de animar a Timoteo aquí a que avive el fuego del don de Dios, o sea, es algo que tenemos que hacer. A veces nos vamos apagando poco a poco y le anima a que anime el fuego del don de Dios que está en ti. A que no se avergüence del Evangelio, ni tampoco se avergüence de ser cristiano, ni se avergüence de los cristianos, ¿de acuerdo? No te avergüences de eso. Tampoco debe retener la doctrina y la enseñanza que ha recibido, aunque otros no la retengan y la abandonen. Mantente firme en la fe, en lo que has creído, a pesar de que otros no lo hagan, ¿de acuerdo? Que guarde el buen depósito, que hablábamos el otro día, que es el Evangelio, y también su propio ministerio, ¿de acuerdo? Guarda el buen depósito que se te ha confiado, aunque otros no lo estén guardando, ¿de acuerdo? Así que todo esto tiene que hacerlo porque el Evangelio tiene que guardarlo, tiene que defenderlo, porque es importante, ¿de acuerdo? El Evangelio es un tesoro. Y Pablo tenía claro eso, dice, todo lo soporto, lo vamos a ver más adelante, por amor a los escogidos, para que puedan disfrutar del Evangelio, primero conocerlo, pero también disfrutarlo. Así que a mí no me importa sufrir lo que tenga que sufrir, con tal de que otros se beneficien por mi sufrimiento. Esto es muy interesante. A veces nuestro sufrimiento hace bien a los que no lo sufren. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Su sufrimiento nos hizo bien a nosotros, que no tuvimos que ir a la cruz. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que si valoramos el Evangelio, lo importante que es el Evangelio, haremos estas cosas. Por lo tanto, la manera en que vivimos nuestra vida demuestra el valor que le damos al Evangelio. La manera en que vivimos nuestra vida demuestra lo importante que para nosotros es el Evangelio. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y después de poner ese ejemplo de Figelo, de Hermógenes, de Himeneo y de Fileto, que se desvían de la verdad, los anteriores se alejan de la verdad, más adelante veremos que hay Janes y Jambres que resistieron a la verdad, pues va a hacer un nuevo encargo a Timoteo en relación con el Evangelio, pero en este caso con la transmisión del Evangelio, ¿de acuerdo? Antes le dice que lo retenga, que lo guarde, que lo mantenga puro, pero ahora le dice que lo transmita, ¿de acuerdo? Que transmita ese Evangelio, que no se quede con él, que lo transmita a otro, ¿de acuerdo? Y en primer lugar hace una petición. Tú pues, hijo mío. Tiene que ver, como hemos dicho, con lo que ha dicho antes, y hay 2 maneras de creer, de ser, de vivir, y no importa lo que otros hagan, vamos a encontrar buenos ejemplos, vamos a encontrar malos ejemplos también en la iglesia, pero tú, lo cual quiere decir que al final esto es decisión de cada uno, ¿o no? Uno puede decir, es que mis amigos del instituto hacen esto, muy bien, pero un padre tiene que decirle a un hijo, pero tú no lo hagas. Pero es que vamos a ver, es que mis compañeros de trabajo hacen aquello. Muy bien, pero tú haz lo que tienes que hacer. Es que otros cristianos hacen estas cosas.
Muy bien, pero tú haz lo que tienes que hacer. Pero es que otras iglesias hacen otras cosas. Muy bien, pero tú, ¿de acuerdo? Es una decisión personal a lo que vas a hacer tú, a lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Como decía antes, hay gente que deja de hacer lo que tiene que hacer porque otros no lo hacen. Pues eso es la influencia de un mal ejemplo, ¿no? O sea, eso no puede ser. Pablo ha hablado de malos ejemplos, por eso la primera vez que dice, pero tú, ellos no lo son, pero sélo tú. Tienes que ser tú un buen ejemplo. Así que lo primero, entonces, es esa petición y le trata como un hijo. Hijo mío. Ya sabemos que Timoteo se convirtió con Pablo y que Pablo lo ve como un hijo, ¿no? Pero en segundo lugar, hay un mandamiento aquí incluido. Esfuérzate. Esfuérzate. Bien. En la vida, decía Iñaki Gabilondo, ya lo he comentado una vez, pero en una entrevista le preguntaron, oye, hay una palabra que tú quitarías del diccionario de la lengua española, es decir, fácil. Sí, porque en la vida no hay nada fácil. Y fue, oye, curioso, es verdad. Quitaría la palabra fácil, porque no hay nada en la vida que merezca la pena que sea fácil. Mirad, tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a andar, tenemos que aprender un idioma, tenemos que aprender un oficio. Todo lo que tiene que ser aprendido, y en la vida todo tiene que ser aprendido, requiere esfuerzo. Si no, decidme algo que no lo requiera. Y nada importante en la vida se logra sin esfuerzo. Y le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate, esfuérzate. Dice el diccionario que esfuerzo es el empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia que viene hacia nosotros. ¿De acuerdo? Es como una manera de vencer, un impulso viene, pero yo con el esfuerzo lo enfrento y lo supero. Dice también ese empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo la dificultad. ¿De acuerdo? Así que la persona que se esfuerza, pues lo que hace es vencer una dificultad. Ahora, ¿vosotros pensáis que vivimos en la cultura del esfuerzo? La cultura del esfuerzo fue la cultura que vivieron nuestros abuelos. Eso sí era salir adelante en la guerra, después de la guerra, sacar adelante a 5 hijos, ¿me entendéis? En las condiciones. Eso sí era esfuerzo, esfuerzo por las circunstancias, ¿de acuerdo? Pero ciertamente nosotros hemos cometido un gran error. Los padres de ahora, hemos cometido un gran error. Y es evitar el esfuerzo de nuestros hijos y dárselo todo hecho. Pero es que nuestros hijos todavía, precisamente porque los padres se lo dan todo hecho, se van a esforzar todavía menos. Hay por ahí una cosa que corre por internet de un jeque árabe que dice: mi abuelo iba en camello, mi padre iba en carro y mi nieto van a ir andando. ¿Por qué? Porque el esfuerzo forja a la gente. Tú dale todo hecho a la gente y no servirá para nada. No será capaz de soportar cualquier cosita que venga, se ahogará en un vaso de agua, porque se lo hemos dado todo hecho. Y lo que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. Pero vamos, es que Timoteo, ¿pensáis que tenía condiciones psicológicas para hacerlo? Ahora lo vamos a ver. Así que, mirad, no hay nada que no requiera esfuerzo, esforzarse. ¿Y eso por qué? Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículos 17 al 19, y dice: el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, y con sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mirad, en un mundo antes de la caída se trabajaba, pero el trabajo no requería el sudor de la frente, no requería esfuerzo. Yo no sé cómo sería, pero era un trabajo gratificante. Pero cuando viene la caída, ahora el pan te va a costar sacarlo de la tierra. Vas a sembrar trigo, pero van a salir hierbas, va a llover, ¿me entendéis? Todas estas cosas. Y vas a tener que sudar. Entonces, desde ahí empieza a venir la dificultad.
Cuando Dios crea al hombre todo era bueno, pero el pecado lo desorganiza todo, lo estropea todo, y ahora una de las consecuencias es que comerás el pan con el sudor de tu frente. Ahora todo va a costar, el trabajo va a costar, el sudor del rostro, lo cual quiere decir que en la vida hay que esforzarse. En los estudios te tendrás que esforzar, en la vida cristiana te tendrás que esforzar, y en el ministerio que desarrollas en la iglesia, sea el que sea, requerirá de ti esfuerzo. Porque nada importante se logra si no te esfuerzas. Será una mediocridad lo que consigas. Por eso dice Pablo a Timoteo, esfuérzate. ¿De acuerdo? Y parece ser que le dice eso porque los ejemplos anteriores que dejaron al Señor, lo dejaron porque dejaron de esforzarse. Pero tú, esfuérzate. No importa lo que otras personas hagan, no importa lo que otras personas piensen o digan, no importa que otros dejen de esforzarse o no se esfuercen, no importa cuán débil, tímido te sientas tú, incapaz, impotente te sientas tú, hijo mío, esfuérzate. Es lo que el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Acaso la tarea de conquistar la tierra prometida se iba a hacer así, tomándote un... No, requería esfuerzo. Pero es muy interesante aquí ahora lo que dice. Esfuérzate, pero en la gracia. Bien, aquí esto es genial porque esto aporta algo completamente diferente, que esto es el Evangelio, esto es el cristianismo. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Marca una tremenda diferencia, ¿de acuerdo? Porque la sociedad nuestra lo que nos dice, y cuando nos dice esfuérzate, te dice, el poder está en ti. Por lo tanto, sácalo dentro, porque está dentro de ti. O sea, ¿entiendes? Eso lo dijo Esther el otro día. Y uno dice, pues ya quisiera yo. Estoy hecho polvo aquí en el sofá, después de un día de perro, no tengo fuerza ni para... Dice, ahora me tengo que ir al gimnasio. Todavía me decía alguien, ¿no? Que mira, tienes para bajar un poco el azúcar, tienes que hacer ejercicio. Dice, mira el teléfono. Dice, yo tengo 9.000 pasos nada más que en el trabajo. ¿Qué doy? 9.000 pasos. Y esto no vale, dice, eso no vale. Los pasos en el trabajo no valen. Tienes que hacer un esfuerzo que suponga que no puedas hablar. Esto es lo que dicen los expertos, ¿no? O sea, el esfuerzo rinde su propósito cuando tú vas andando y no puedes mantener una conversación con el que tienes al lado. Si puedes seguir hablando, ¿de acuerdo? Es que eso no sirve para nada. Y decía la doctora, no, eso, hombre, ¿cómo no van a servir 9.000 pasos si no para todo el día? No, tienes que esto, y después tienes que ir al gimnasio. Ya quisiera, ahora después que vuelvo a mi casa, después de 9.000 pasos, ahora sí no puedo ni moverme. ¿De dónde saco yo la fuerza? Una persona que tiene una depresión, que va al psiquiatra o al psicólogo, le dice, mira cómo estoy, ¡fuérzate! Ya quisiera yo. ¿Entendéis lo que quiero decir? El poder no está en nosotros, esa es la gran mentira. Por eso Pablo, como sabe cómo es Timoteo, no le puede decir, Timoteo, saca fuerzas de tu interior, porque sabía que Timoteo era tímido, era débil, ¿me entendéis? Está enfermo. Y le dice, donde te tienes que encontrar, donde te tienes que fortalecer, porque esa es la palabra aquí, esforzarse, encuentra la fuerza, no dentro de ti, porque no la tienes, sino en Jesús, en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Así que la gracia, decíamos, es la bondad de Dios para los que no la merecen. ¿Qué es la gracia? Aquellos que no entienden esto, es como si un guardia civil se para porque te ha saltado un stop, y ¿qué es lo que merece? Una buena multa. Pero este guardia civil es de los de antes, de aquellas personas que dicen, anda, mira, pobrecillo, le voy a poner 200 euros, viene del trabajo, encima viene hecho polvo, anda, vete a tu casa y no peques más, te dice el guardia civil. Eso es gracia. O sea, mereciendo que te ponga una multa porque hay infringió la ley, que te diga, vale, mereces eso, pero, ¿de acuerdo? Y es lo mismo que un padre hace con un hijo. Se ha portado muy mal ese día, pero ahora le ha hecho una tarta de cumpleaños. Y yo pensaba que me iba a castigar. Bueno, esto es la gracia, que lo entiendas. No lo mereces, pero la gracia es que recibes algo de Dios que no lo merece. Bien, pero no solamente para ser salvo, sino también para servir. Porque lo que está diciendo aquí es que se esfuerce en el ministerio que tiene que desarrollar, en el servicio que tiene que hacerlo. Por lo tanto, también nos podemos esforzar en la gracia de Dios para fortalecernos en lo que hacemos para Él. ¿De acuerdo?
acuerdo? Así que nos esforzamos en la gracia para avivar el fuego del Espíritu Santo, de los dones que Dios nos ha dado, de la responsabilidad que estamos desarrollando en la iglesia, para no avergonzarnos y participar de las aflicciones del Evangelio, para retener la forma de las sanas palabras. Nos fortalecemos en la gracia, para guardar el buen depósito de la fe, ¿de acuerdo? Y eso también es por gracia. Por eso muchas veces nos quemamos en el servicio, porque no nos reactivamos en la gracia, y todo es en la fuerza de uno, y en el momento que uno puede más se quema, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos recibir la fortaleza de aquel que la tiene, y es el Señor, la gracia que está en Cristo Jesús. Así que la versión popular de este texto dice: recibe fuerzas en la bendición que tenemos por estar unidos a Cristo Jesús. Así que Timoteo, el pobre, que era débil en carácter, físicamente también introvertido, su fuerza no va a venir de él, tiene que venir del Señor. No estaba en su propia naturaleza personal ni psicológica, porque no la tenía. Tenía que encontrar su fuerza, fortalecerse en el Señor, como los pámpanos se fortalecen en la vid. Yo soy la vid verdadera, ¿de acuerdo? Aquel que permanece en mí. Entonces, esa es cuando no tenemos fuerza. No intentes sacarla de dentro porque no la tienes, porque no tienes fuerza. ¿Dónde la vas a sacar? Necesitas algo que venga del Señor. Y bueno, dice Pablo, fortalécete en la gracia, que también es para eso. Así que no solamente dependemos de la gracia para la salvación, sino también para el servicio. Estás en un momento del servicio al Señor en que te faltan las fuerzas. ¿Dónde las podemos encontrar? En la gracia que viene de tener una relación con el Señor. Curioso que el término aquí griego no quiere decir que esto es como ir al frigorífico y coger un refresco y te lo tomas y ya tienes poder. La bebida isotónica esta, ¿no? ¿De acuerdo? No, la idea es que en una relación personal cercana con Jesús vas a encontrar día a día, no solamente en un momento determinado, voy a buscar gracia y fortaleza, ¿no? Sino en la vida que uno depende, como la vid de los pámpanos de la vid, pues uno va encontrando esa fortaleza, esa savia que viene de nuestra relación personal con Él, ¿de acuerdo? Así que después de haber mandado eso, que se esfuerce, pero en el Señor, le encarga algo que es importante: esfuérzate en la gracia, y lo que has oído de mí, y esto requiere esforzarse también, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos otro aspecto del ministerio que Timoteo tiene que realizar. Ya hemos dicho que tiene que retener la forma de las sanas palabras, tiene que guardar el buen depósito, y eso requiere esfuerzo. Pero ahora eso tiene que ver con preservar la verdad, ¿no? Con mantenerla pura, que no se vaya contaminando. Retén la forma de las palabras, guarda el buen depósito, ¿de acuerdo? Que se mantenga limpio, verdadero. Tiene que ver con preservar la verdad. Y esas dos cosas, como decía, requieren esforzarse en eso. Pero ahora añade otra cosa, que es transmitir esa verdad. Que no se quede con ella. Porque si se queda con ella, va a morir con él. Lo vamos a ver ahora, ¿no? O sea, para que eso siga transmitiéndose a las siguientes generaciones. Por lo tanto, no solamente la mantenga limpia, sino que tienes que transmitirla a otro, ¿de acuerdo? Hasta aquí la tarea de transmitir la palabra de Dios, ¿de quién era? Eran de los apóstoles. Y decíamos al principio que, entre otras cosas, Timoteo se enfrentaba a una difícil situación, que era que todos los apóstoles se estaban muriendo. ¿Y quién era el que transmitía el tesoro, el depósito? Los apóstoles. Pero cuando faltan los apóstoles, ¿entendéis? Entonces, aparte de las dificultades, hombre, estar a la sombra de Pedro, de Pablo, de Juan, ¿me entendéis? Ellos eran los que hacían esta tarea. Pero ahora tiene que asumir que ya los apóstoles han muerto. Y ahora, ¿dónde se queda el Evangelio? En una caja fuerte ahí, ¿entendéis? Tiene que seguir transmitiéndose. Y esto es lo que está haciendo Pablo, ¿no? O sea, está hablando de eso. Debe transmitir esa verdad a las siguientes generaciones, porque los apóstoles, en este caso Pablo,
se va a morir mañana, o sea, le quedaban pocos días para morir. ¿De acuerdo? Así que él transmite aquí lo que es una estrategia de transmisión de la verdad. Una estrategia de transmisión de la verdad. No podía morir el Evangelio con los apóstoles, ni con Pablo. Tenía que seguir las siguientes generaciones y así hasta el final. Mirad que Pablo habla de aquí como de una cadena, de una estrategia. La primera es que Pablo se siente con el encargo del propio Jesús. O sea, cuando él Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito, es porque Jesús le había encomendado a Pablo, ¿os acordáis? Cuando se convierte, te encomiendo el Evangelio para predicar a los gentiles. O sea, ¿verdad? Pablo había tenido esa función a lo largo de su ministerio. Así que Jesús se lo encarga a Pablo. Ahora Pablo está a punto de morir. ¿Y a quién se lo encarga? A Timoteo. Pero ¿qué más dice? Encarga a hombres fieles, ya no es Timoteo. Son otros que vienen después, pero que Timoteo tiene que formar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esos otros ya, Timoteo ya no está en este mundo. Pero entonces Pablo establece una estrategia de cómo el Evangelio tiene que transmitirse y tiene que continuar a través de las generaciones, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que tiene que transmitir? Dice, la forma de las sanas palabras que de mí oíste, ante muchos testigos. El capítulo 2, versículo 2 dice, lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo es que lo que tú tienes que transmitir no es un sueño que tú has tenido, una revelación especial que tú has tenido, sino que lo que tú has recibido, lo has recibido por instrucción pública a la vista de todo el mundo. Porque dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, porque lo que tenía que transmitir era algo conocido y que Pablo había enseñado con mucha gente delante. ¿De acuerdo? Y otra cosa también es porque se estaban introduciendo en ese tiempo un grupo que se llamaba los gnósticos, que difundían enseñanzas que eran falsas, que no estaban en la Escritura, y argumentaban que habían recibido una revelación de los apóstoles que eran secretas y personales. Claro, si tú eres un falso maestro y vienes y dices una cosa que no está en la Escritura, pero dices que es que Pablo me lo ha revelado una noche en un sueño, ¿eso cómo se puede verificar? Puedes decir tonterías. Por eso que Pablo dice, oye, que lo que tienes que transmitir no es una cosa que es una impresión tuya, un sueño, una revelación, ninguna. Es algo que tú has oído, ¿de acuerdo? Y que había testigos ahí. Si viene un agnóstico diciendo una cosa que no está en la Escritura y dice que eso lo ha recibido por una revelación directa de Dios o de uno de los apóstoles, claro, hombre, si uno llega y dice una cosa y oye, eso no está en la Biblia, no, pero es que esto me lo ha revelado Pablo, esto me lo ha revelado Pedro, pues tiene que ser verdad, ¿y tú cómo sabes que te lo ha revelado? ¿Me entendéis? Por eso dice que es una enseñanza pública que todo el mundo conoce. Bien, entonces esa verdad pública, esa palabra sana que él ha enseñado a la vista de todo el mundo, le encarga a él, pero que él tiene también que encargar a hombres fieles e idóneos. Entonces es interesante, lo vamos a ver, porque son dos cualidades necesarias. Se requiere en primer lugar fidelidad. O sea, si alguien va a mantener el Evangelio puro, tiene que ser fiel al Evangelio, porque si no lo distorsiona. ¿No? Por eso el juego aquel de la palabra, una fila de personas dice, Dios te ama, y cuando vas al final dice el otro, lo que he escuchado yo es que Dios no me ama. ¿Me entendéis? Sí. Con el paso del tiempo el Evangelio se va distorsionando. Por lo tanto, hay una cualidad fundamental de que la persona que va a transmitir eso sea fiel al Evangelio. Porque si no, en 2 generaciones lo que estamos predicando no es el Evangelio, es otra cosa. Vale, entonces, que sean fieles. Pero en segundo lugar también que sean personas idóneas. Idóneas, esto es interesante. La persona idónea o idoneidad es la habilidad o competencia para enseñar algo. Y esa habilidad es demostrada por la experiencia. O sea, una persona idónea es la que tiene la habilidad. O sea, ¿cómo vas a transmitir el Evangelio
si luego te haces un lío a la hora de enseñarlo, ¿entendéis? Enfatizo una cosa, entonces, no solamente que seas fiel a la verdad, pero que seas idóneo para enseñar la verdad. Porque si no sabes enseñar, no eres idóneo para eso, hay cosas que te vas a dejar, ¿no? Pero esas dos cualidades no están ahí porque sí, porque son cualidades necesarias para la correcta transmisión del Evangelio, ¿de acuerdo? Así que fidelidad a la verdad, idoneidad, competencia para enseñar, cualidades que tenía Timoteo, sí, cualidades que tenía Pablo, sí, pero cualidades que también Timoteo tiene que buscar a aquellas personas que les va a confiar el Evangelio. No va a ser que cuando Timoteo se muera, aquellos ya esté, ¿me entendéis lo que quiere decir? Ya no es el Evangelio, ya es esa cosa, ¿no? Así que son etapas para la transmisión de la verdad que requieren fidelidad, idoneidad, y que es una estrategia que tenemos que seguir. Él siguió con Timoteo y nosotros también tenemos que seguir hoy. Pero al mismo tiempo digo que esta estrategia es la mejor estrategia, mirad, para todo. En primer lugar, para la evangelización. ¿Quién te predicó a ti? Siempre hay alguien. ¿Qué es lo que tú debes hacer con otro? Predicarle al otro como alguien te predicó a ti. Si alguien te predicó a ti y tú no predicas a otro, el Evangelio se muere contigo. ¿No? El Evangelio se muere contigo. Esto es una cadena que cuando tú no sigues la estrategia de transmisión, en este caso del mensaje del Evangelio, pues la cadena se muere contigo. Por lo tanto, no es solamente una estrategia para transmitir el Evangelio a través de las diferentes generaciones. Es una tarea para todo. El evangelismo. Alguien te evangeliza a ti, tú evangeliza a otro. Y capacita a ese otro para que evangelice a otro. Imaginad si eso lo hiciésemos todos aquí. Cogiésemos una persona y estuviésemos evangelizando a esa persona para que esa persona luego evangelice a otra. En 4 años habría multiplicado la iglesia. ¿Entendéis? Para que no muera el Evangelio contigo. En segundo lugar, es una buena estrategia también para el discipulado. ¿Quién te discipuló a ti? Pues tú debes discipular a otro. Y ese otro a otro. Y así hasta el final. Si no, el discipulado morirá contigo. O sea, a ti alguien se tomó el tiempo para enseñarte cuestiones fundamentales de la vida cristiana, pero tú eso no lo estás haciendo con otro. El discipulado se ha muerto contigo. ¿O no? La cadena ha acabado contigo. Por lo tanto, ahora se habla mucho del discipulado y es verdad, o sea, eso nos llamó a hacer discípulos, no a hacer asistentes a reuniones y actividades de la iglesia, sino... Entonces, tenemos que enfatizar esto, y los grupos pequeños es el entorno donde hacemos eso, ¿de acuerdo? Entonces, alguien nos enseñó, tenemos que buscar a otro para enseñar, y esto sería un buen reto, ¿no?, para esta semana. En primer lugar, delante del Señor, decide, yo voy a compartir mi fe con otra persona. Pero al mismo tiempo voy a animar a esa persona a que comparta la fe con otra persona. ¿De acuerdo? Y así la estrategia de transmisión del Evangelio sigue. El discipulado, pero también el ministerio. El ministerio. Alguien te enseñó a ti y te encomendó un ministerio, ¿no? ¿A que sí? Si alguien en un momento determinado de tu vida te digo, oye, tú puedes tocar la guitarra, oye, tú puedes encargarte de los niños, oye, tú puedes llevar... ¿A que sí? Es lo que está haciendo Pablo con Timoteo, le está encargando, ¿de acuerdo? Un ministerio, ¿no? Pues tú debes coger a otro y enseñar a ese otro a desarrollar ese ministerio, y ese otro al mismo tiempo tiene que enseñar a otro, si no el ministerio morirá contigo. Por eso hay muchas veces ministerios en las iglesias que mueren porque no hay nadie que lo continúe, incluso iglesias. Iglesias que mueren porque todo lo hace el pastor. Y cuando falta el pastor, ¿entendéis? Como no ha habido, pues la iglesia se muere. Entonces, esto es algo, es fantástico. Esto es un principio fundamental para todos los ámbitos. O sea, las grandes empresas aprenden de la Biblia. ¿Vale?
Y un principio de esto es el ejército. El ejército continuamente se está enseñando a otros para que ocupen los cargos, ¿de acuerdo? Para que eso nunca llegue a un punto en que tiene que desaparecer porque no hay nadie que sigue haciendo lo que otro ha hecho anteriormente, ¿de acuerdo? Pues eso es también importante tenerlo en mente. Alguien te ha encomendado a ti un ministerio, tú estás realizando un ministerio, pues tú debes, al mismo tiempo que haces eso, estar enseñando a otro para que el ministerio no muera contigo. De hecho, en nuestra estrategia de ministerio como iglesia, aquí están todos los valores, algunos tenéis este folleto, y en un punto de los valores de ministerio dice, escuchar a los de afuera. La idea es tener un oído también para la gente de la calle, ¿de acuerdo? Y otro punto es reemplázate a ti mismo, o sea, tienes que estar formando a otro para cuando tú faltes, que el ministerio no desaparezca. O sea, reemplázate a ti mismo. Forma a otro. Es una tarea de discipulado, pero en este caso ministerial. Estás formando a otro. Si no, el ministerio morirá contigo. Y otro punto es trabaja en eso. O sea, haz eso. Es lo que le está diciendo también Pablo a Timoteo. O sea, le dice claro lo que tiene que hacer. Esfuérzate, pero no así en general, no. Es la gracia mental. Esto y esto. Transmite. Y luego, cuando uno tiene una responsabilidad en la iglesia, lo que tiene que hacer es trabajar en eso. Para que eso sea como tiene que ser. ¿Entendéis? Con esfuerzo. Porque si no hay esfuerzo, las cosas no serán como tienen que ser. Esfuérzate en esto. Así que esa es nuestra estrategia de ministerio. Mientras que hacemos algo, debemos estar preparando a otro para seguir haciéndolo. Claro, ya digo, bueno, bastante trabajo tengo ya con hacerlo y ahora encima tengo que buscar a otro para que lo haga. Y también es verdad, o sea, a veces también estamos, a veces dicen, es que la iglesia no se delega. Bueno, no se delega. A ver, ¿estás dispuesto tú a...? No siempre hay disposición para involucrarse, para comprometerse, para estar ahí, esforzándose en ese ministerio. Pero es parte del ministerio. Porque si no, el ministerio morirá contigo. ¿Entendéis lo que quiere decir? O sea, si no estamos formando a otros, cuando tú ya no lo hagas por lo que sea, pues tenemos que cerrar el ministerio. Y el ministerio muere contigo. Por lo tanto, aunque sea trabajo, es la manera en que Jesús lo hizo. O sea, ¿qué es lo que Jesús se centró durante los 3 años de su ministerio? ¿En qué? En 12 personas. ¿De acuerdo? Y luego ya llegó a un punto que dijo, ahora os toca a vosotros. Yo me voy al cielo, pero ahora vosotros id por todo el mundo con una cosa muy clara, predicando el Evangelio, haciendo discípulos. ¿Entendéis? Es lo que hizo Jesús con nosotros. Si Jesús no prepara a estos 12, pues el Evangelio muere con Jesús. Cuando Jesús va al cielo, ¿quién va a seguir haciendo? ¿Me entendéis? Eso es también una buena estrategia para implementar en nuestro ministerio, ¿no? Deberíamos estar preparando a otras personas. Así que yo sé que es difícil, pero si tú tocas la guitarra, si tocas el bajo, si tocas el teclado, la batería, cantas, presides, predicas, enseñas en Guambalá, la estación en Grimpe, en Oasis, llevas un grupo pequeño, estás en el equipo de bienvenida, estás en la cafetería, llevas las redes sociales, estás en producción, llevas las noches de oración, estás en tesorería, la limpieza, y así todos los ministerios del Parque de Cer, además de hacerlo, y hacerlo con esfuerzo, se requiere de cada uno de nosotros lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Busca hombres fieles que sean idóneos para que sigan y el ministerio no muera contigo. Que sean fieles, que sean responsables. No le digas a alguien, oye, sí, pero es que mira, mañana no puedo, es que pasa mañana. ¿Cómo vamos a poder? ¿Entendéis? Hace falta fidelidad, compromiso con el Evangelio y con la Iglesia para poder seguir adelante. Que sean idóneos, que tengan la habilidad para hacer eso. Recuerdo que tú estás encomendando. Y que un día, pues, cuando tú faltes, tenga la satisfacción de ver, pues mira, pues hay otro que sigue y el ministerio no ha muerto ahí. Así que así hasta el final. Así hasta el final. Así que yo te animo y me animo a mí mismo, ¿no? Porque la cadena tiene que seguir. Y no podemos ser el eslabón que rompa la cadena. ¿Me entendéis, no?
sí. No deberíamos ser. Por lo tanto, esta estrategia es súper fantástica, ¿no? Piensa en una persona. Comparte tu fe, tu testimonio. Además, si lo haces, ya vas a inspirar a esa persona y lo va a hacer. Ahora, si no lo hace, no lo va a hacer, porque ni siquiera va a tener lo que entender. Pero ya eso de ver a que una persona se ha tomado el tiempo para compartir contigo su fe, la va a inspirar a hacer lo mismo con otro. Pero de todas maneras, enséñale. Es lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Tú sigue haciendo esto. Como yo lo he hecho contigo, ahora ve y lo haces tú con otro. ¿De acuerdo? Alguien me discipuló a mí. Búscate a alguien que necesite apoyo, enseñanza, y discipula a ese alguien. Los grupos pequeños son un buen contexto, por eso animamos a estar ahí, pero puedes encargarte de alguien para ayudarle a andar en su vida cristiana. Y si tienes un ministerio, una responsabilidad, al mismo tiempo pide al Señor que te dé a alguien, ¿de acuerdo?, al que tú puedes formar para que un día, y qué bonito será cuando tú ese día estés sentado ahí, bueno, estarás haciendo otra cosa, porque el servicio no es para nunca, pero diga, oye, mira, hay gente de sobra. Cuando empezamos nosotros aquí en Parque no teníamos a nadie. Por ejemplo, la batería es un buen ejemplo, ¿no? Álvaro, el hijo de Marcos y Toñez, empezó con la batería. Y bueno, pues Álvaro le enseñó a Pablo, ¿no? Y qué satisfacción. Él no está aquí, Álvaro no está aquí, pero hay alguien que se ocupa de la batería. ¿Entendéis? Entonces, poder estar en otra cosa, porque siempre el Señor nos llevará a otra cosa. ¿De acuerdo? Pero ver que tú estuviste en la escuela dominical y formaste gente y esa gente ahora puede seguir ese ministerio, es una gran satisfacción. Pero decir, hay que ver, dejé yo de hacer esto y ya ese ministerio desapareció, se murió. ¿De acuerdo? Que el ministerio no muera contigo. Así que eso es lo que tiene que hacer Timoteo. Sea cual sea la debilidad que tenga, sea cual sean los ejemplos que tengamos, o otros lo hagan, no lo hagan, sea cual sea el tiempo y el lugar donde estemos como creyentes, dice Pablo a Timoteo, pero tú, y lo mismo lo dice a nosotros, pero nosotros somos llamados a ser diferentes, esforzarnos en la gracia que viene del Señor, aquello de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, su poder se perfecciona en mi debilidad, y Él nos ha confiado un tesoro, el Evangelio, que no solamente tenemos que guardar, sino que también tenemos que transmitir para que la cadena siga hasta el final. Pues es lo que Timoteo tiene que hacer y lo puede hacer por el poder de la gracia de Dios que le asiste. Amén. Señor, te damos gracias por esto, es un reto. Señor, a veces nos encontramos con muchas dificultades, pero ayúdanos a poner los ojos en ti, a fortalecernos en ti, a seguir adelante con la tarea que tú nos has encomendado, Señor. Y danos la fuerza cuando no la tenemos y también la sabiduría. Y también levanta personas, Señor, que puedan coger el testigo, que puedan continuar con este trabajo, con esta evangelización, con este discipulado, con este ministerio específico, Señor. Tú lo has hecho y lo vas a seguir haciendo, Señor. Y pedimos que tú lo hagas también en nuestra realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.